Buenas tardes, hermanos. Vamos a tener una palabra de oración para comenzar. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estudiar. Perdona nuestra falta, nuestros pecados. Nos colocamos bajo tus manos y tu presencia para que nos ayudes cada día a mejorar nuestra vida. Y queremos que nos des sabiduría para comprender, para poder explicar. Gracias por tu misericordia en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a seguir con la clase de agricultura. Hoy vamos a tratar el tema de la textura y la estructura, la parte física del suelo. Bueno, el suelo tiene unas propiedades. Habíamos estudiado algo de eso ya en la clase anterior. Y dentro de esas propiedades tenemos las propiedades físicas, las propiedades químicas, las propiedades morfológicas y las propiedades biológicas. Y que cada planta en particular tiene un tipo de suelo donde presenta un buen desarrollo. O sea, las plantas requieren o tienen un tipo de suelo donde ellas presentan un mejor desarrollo o un buen desarrollo. Entonces nosotros tenemos que adaptar el suelo a esa planta o suelo, colocar las plantas que van bien en ese suelo. No sé si me hice entender. Si yo tengo una planta, yo tengo que buscar que esa planta, el suelo, sea el más adecuado para esa planta. O si yo tengo un suelo con cierta característica, busco las plantas que se adapten a él. Entonces, alguien tiene que adaptarse, la planta al suelo o el suelo a la planta o las dos están ahí adaptadas. Y esas son propiedades físicas, químicas, morfológicas y biológicas. Vamos a ver primero las propiedades físicas. Y en las propiedades físicas tenemos entre ellas las más importantes que se estudian en la textura y la estructura del suelo. Entonces vamos a estudiar primero la textura del suelo. Quizás esta es una de las clases un poco más complicadas, podemos decirlo así. Quizás sea una de las clases más complicadas, pero que ayuda mucho cuando la estudiamos, conocemos, y como habíamos estudiado anteriormente en los textos del Espíritu Profecía, dice que la agricultura debe avanzar a través también de la ciencia. O sea, la ciencia va enseñando cosas importantes que podemos aplicarla. Entonces, este es parte de ese proceso. Entonces, la textura del suelo, ¿qué es la textura del suelo? Es la relación porcentual de las diferentes partículas que conforman el suelo. Esa es la textura del suelo. O sea, un suelo tiene partículas, ¿ya? Tiene unas partículas. Esas partículas están en porcentaje, pero los porcentajes varían. Y al variar los porcentajes de un suelo a otro, nos da suelos con diferentes tipos de textura. Ese es un punto importante. Entonces, el suelo está compuesto de partículas. Esas partículas, esas partículas se encuentran en diferentes porcentajes y dan diferentes tipos de suelo de acuerdo a los porcentajes que se presentan. Tenemos partículas, esos son generalmente las partículas son de cuarzo. Entonces, dentro de las partículas del suelo tenemos la grava, la arena, el limo, la arcilla, y las cuales están de mayor a menor. Por ejemplo, la grava es como la más grande de la que vimos acá, pero aunque todavía está el guijarros. Entonces, vemos aquí los diámetros en milímetros. En esta lista que coloqué acá, coloqué de mayor a menor, ¿no? La grava es más grande que la arena más grande que el limo más grande que la arcilla. Pero en esta lista que tenemos acá, las partículas van de menor a mayor. Entonces, la arcilla son partículas de diámetros en milímetros de menor de 0,002 milímetros de diámetro. El diámetro es la distancia que hay de un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia pasando por el centro. Entonces, por decir esto aquí, este es el diámetro.
Entonces, diámetros menores de 0,02 milímetros, esos son ya de las arcillas. Después sigue el limo va de 0,02 milímetros a 0,05 milímetros de diámetro. La arena va de 0,05 a 2. Las gravas, que ya son piedritas más grandes, piedras más grandes, de 2 a 20 milímetros. Y el guijarro es mayor de 20, o sea, ya son piedras, podemos decirlo así. Pero entonces casi lo que es el guijarro, las gravas, que son las piedrecitas más grandes o las piedras más grandes que están en el suelo, no se tienen mucho en cuenta, ¿ya? Esas partículas, sino que las que más se tienen en cuenta es la arcilla, el limo, la arena. Esas tres partículas que más se tienen en cuenta para hacer el tema de la textura, aunque las gravas y guijarros están, pero son piedritas más grandes. Igualmente aquí vemos diámetro de las partículas en el suelo, de la partícula de arcilla que es más pequeña, de 0,02 milímetros para abajo, y esta la vemos divisiones que vemos antes. Entonces las partículas se van siendo más grandes. Ahora, hay una clasificación de los suelos según su textura, de acuerdo a los porcentajes en que se encuentra cada una de esas partículas en el suelo. Todos los suelos tienen arena, limo y arcilla, pero no en la misma cantidad. Todos los suelos tienen tres, arena, limo y arcilla, pero no están en la misma cantidad o en el mismo porcentaje. Por ejemplo, en base a eso se ha hecho una clasificación de 4 grupos de acuerdo a la textura, ¿ya? Y al porcentaje en que se encuentra. Entonces tenemos suelos arenosos, suelos francos, suelos limosos y suelos arcillosos. Es una clasificación general. Los arenosos, los francos, los limosos y los arcillosos. Entonces, los suelos arenosos se dividen en dos, en arenoso y arenoso franco. Arenoso franco y arenoso. Los francos se dividen en franco, franco arenoso, franco limoso, franco arcilloso, franco arcillo limoso y franco arcillo arenoso. Eso es de acuerdo al porcentaje en que se encuentran cada una de estas partículas de arena, limo y arcilla. Y los limosos, nada más hay uno solo que es el limoso. Y los arcillosos tenemos el arcilloso, el arcillo arenoso y arcillo limoso. Cada uno tiene unas características. Yo quisiera esta clase hacerla un poco diferente. Siempre doy la clase y al último dejo las preguntas, pero en esta clase siempre hago eso. Primero doy la clase y después doy un espacio para preguntas. Pero en esta voy a hacer una excepción y, voy a dar la oportunidad para, si alguno quiere que le repita lo que estoy dando acá, me lo puede decir en este momento. O me hace una pregunta que no entendí esto, no entendí aquello, porque yo sé que esta clase va a ser un poquito, no difícil como tal, quizás es la más complicadita, pero pues voy a tratar de hacerlo lo más pausado, lo más lento y darle la oportunidad para que me digan, no entendí esa parte, explíqueme acá. No, no les decimos aquí en Colombia pena, pero no sé, no sé el sinónimo en las otras partes. O sea, que no le dé como que se sienta mal porque va a preguntar algo que parezca sencillo, ¿no? Me interesa que lo digan para yo volverlo a repetir. Entonces, le doy la oportunidad. ¿Sí me están escuchando o estoy hablando solo? Sí, la escuchamos, hermano. Gracias. Bueno, listo. Entonces, ¿no hay alguna pregunta? Bueno, seguimos. Cuando no responden es porque entendieron todo lo que voy diciendo. Bueno, entonces ya teniendo estos 4 grupos arenosos, francos, limosos, arcillosos. También hay tipos de familias de suelo según la textura. Ya esto es familia. Tenemos los suelos livianos,
los suelos medios y los suelos pesados. Ustedes van a escuchar siempre eso. Ese es un suelo muy liviano, un suelo medio, un suelo muy pesado, que está muy pesado. Los livianos, pues, son textura gruesa, o sea que las partículas que los conforman son grandecitas. Recuerden que tenemos arcilla, limo y arena. La arcilla la más pequeñita, el limo la mediana y la arena la más grandecita dentro de ese grupo, porque tenemos el otro grupo ya de los que son más grandes. Entonces, las texturas que están dentro de la familia de los livianos tenemos el arenoso y el arenofranco. Los medios tenemos texturas intermedias, o sea que no son ni texturas ni son ni tan gruesas ni tan finas. Es textura media. Franco arenoso, franco limoso, franco arcillo arenoso. Y los suelos pesados son de textura fina. La textura fina pesa más. La textura gruesa, por ejemplo, la arena es más liviana. Los pesados tenemos los suelos franco arcilloso, franco arcillo limoso, limoso, arcilloso arenoso, arcilloso limoso y arcilloso. Estos son suelos pesados, siempre vinculados con la arcilla. Si ustedes lo ven acá. Bueno, vamos a ver las características de los suelos de un subtextura. ¿Cómo son? Miremos los suelos arenosos. Los suelos arenosos, cuando están constituidos por más del 70% de arena. El contenido de arcilla en estos suelos es menor al 15%. Entonces, hay una partícula que se llama arcilla, la otra limo y la otra se llama arena. Cuando están constituidos por más del 70%, o sea, de 100 partículas, 70 partículas son de arena, o más de 70% de arena, son de arena. Ese suelo es arenoso, no importa en qué porcentaje están de pronto los otros, porque si serían 30, ¿no? 30%, 70% de arena y el limo y la arcilla serían el 30%. Inclusive, recuerden que es más del 70%. Más del 70% de arena ya es un suelo arenoso. Y el contenido de arcilla en estos suelos arenosos es menor al 15%. Entonces, suponiendo que serían 70 de arena, 15 de limo, 15 de arcilla, aún se encuentra menos del 15%. Póngale el 14%. Serían 70 de arena, 14 de arcilla y serían 16 de limo. De ahí en adelante son suelos arenosos, que digamos que tengan un 80% de arena, un 90%. Ya esos son suelos arenosos. Entonces, y vimos que los arenosos hay de dos tipos, los arenosos propios y los arenofrancos. Podemos decir que los suelos arenosos son los que se encuentran un suelo bien arenoso, por los que hay en la playa, alrededor de la playa. Esos son suelos arenosos. Por ejemplo, aquí en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, Colombia, esos suelos generalmente son arenosos. En la Florida, Estados Unidos, generalmente, pues donde yo anduve, fueron suelos arenosos. ¿Ya? Son suelos donde, por ejemplo, ven ustedes aquí, pisaron aquí, de una vez quedó la huella aquí. Este es un suelo arenoso, va quedando la huella. Entonces, recuerden, tenemos tres partículas, arena, limo y arcilla. La arena la más grande, limo mediana y la arcilla pequeña. Cuando de 100 partículas hay más del 70 de arena, esos solo son arenosos. Y generalmente tiene menos del 15% de arcilla. Los suelos arenosos son fáciles de elaborar, o sea, son fáciles de trabajar. Aquí vemos una foto de un lugar de suelos arenosos. Son fáciles de elaborar, pero son suelos que no retienen humedad. El suelo no retiene casi humedad, porque la partícula de arcilla es la que retiene más la humedad. Y como casi no tiene, entonces pues el suelo como tal, suelo arenoso, no retiene. El agua fácilmente se filtra, o sea, fácilmente el agua escurre, no se encharca tanto, se escurre, se seca rápido, llevando hacia las capas más profundas los nutrientes. Y ese es uno de los problemas que tiene. Los nutrientes
de acá, generalmente cuando llueve, el agua escurre y se lleva los nutrientes hacia las capas más de abajo. Por eso te va a encontrar algunos suelos donde arriba no son muy estériles, perdón, son estériles, pero van a encontrar ustedes muchos árboles allí en esas regiones, y esos árboles como tienen las raíces profundas, entonces buscan los nutrientes en la parte profunda. Pero ya sembrar una horta acá, pues le va a costar muy difícil encontrar sus nutrientes porque tiene raíces cortas, no muy grandes, mientras que estos árboles sí la tienen larga y obtienen la raíz, las nutrientes desde abajo. Entonces, esperen un momento, que hay personas nuevas que no sé, están un poco bien desorientadas. Bueno, entonces vimos eso. Y estos suelos pues son conocidos como suelos de la familia livianos, fáciles de elaborar, para trabajar es muy suave. Entonces, eh, aquí vemos un tipo de suelo arenoso en dunas, en el desierto de Sechura, en el norte del Perú. Es un tipo de suelo y los arenosos se distribuyen por todo el planeta en diferentes condiciones de humedad y temperatura. Los cultivos más comunes son especies perennes con baja demanda. Entre estos se destaca el caucho, el anacardo, la mandioca, o sea, la yuca, y particularmente el coco. Entonces, estos son unos tipos de suelo. Eh, los cultivos que se dan aquí con facilidad son aquellos especies perennes con baja demanda de nutrientes, o sea que no necesitan tantos nutrientes para poder salir adelante. Entonces, entre esos tenemos el caucho, el anacardo, la mandioca eh, y particularmente el coco. En estos suelos que son arenosos, no necesitan eso. Ahora, nosotros podemos modificar este suelo para adaptarlo a otro tipo de cultivo. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo, porque a veces, ay, entonces yo nada más voy a cultivar aquí yuca, mandioca, coco, nada más, o caucho, no voy a poder cultivar más. Si lo modificamos, podemos adaptarle otro tipo y dependiendo también del clima, ¿no? Dependiendo del tipo. Entonces, estos suelos arenosos se distribuyen por todo el planeta en diferentes condiciones de humedad y temperatura. Van variando de acuerdo al sitio, al lugar, al país. Varía la humedad relativa, la temperatura, y eso. Y los que mejores se dan aquí son los que no requieren tanta demanda de nutrientes. Los suelos limosos, los suelos limosos, una de las características que lo identifica son cuando en su composición debe contener al menos un 80% de limo. Al menos un 80% de limo, de 80% en adelante de limo, ese suelo limoso. Entonces, si se hace un examen, un análisis de suelo, ya a nivel de la textura, encontraremos, digamos, le va a decir a usted un 85% de limo, un 10% de arena y un 5% de así. Como dice, un 85% de limo, entonces ya ese es un suelo limoso. El examen le va a mostrar, de pronto, pues si consigue alguno específico, le va a mostrar los porcentajes de las partículas. Entonces ahí se va dando usted cuenta. Entonces de 100 partículas, si tiene más, por lo menos de 80%,
ese es un suelo limoso. Recuerden que para arenoso es que sea más del 70% de arena, el limoso que sea por lo menos 80%, y ese es un suelo limoso, independientemente de los valores que tenga de arena y de arcilla. Los suelos limosos, el suelo limoso se caracteriza por permitir el cultivo de casi cualquier planta o alimento, de casi cualquiera, ¿no? Habrá algunas plantas que no se den, pero es donde más podemos decir encontramos el suelo que más se adapta a varios cultivos. Permite el cultivo de casi cualquier planta o alimento, a excepción de aquellos organismos que necesitan suelos muy secos para su desarrollo. Entonces, hay ciertas plantas que requieren suelo muy seco y entonces ahí sí el suelo limoso no le funciona bien, pero le permite cualquier tipo de planta o alimento dependiendo del clima, ¿no? Y de la presión de la humedad relativa, por ejemplo. Los suelos limosos son ricos en limo, por lo menos un 80%. Suelen encontrarse en las riberas de los ríos. Por esta razón, estos espacios resultan tan fértiles y aptos para el cultivo de distintos alimentos, especialmente en los lugares donde los ríos se desbordan. Después que se desbordan, como el río trae muchas partículas de suelo, entonces al desbordarse deja mucha cantidad también de ese tipo de partículas que están allí, y estos suelos al lado de las riberas de los ríos, la gente le gusta sembrar mucho, pero corre el riesgo que el río se crezca y le inunde todo eso y se le dañe el cultivo. Ese es un posible riesgo que tiene la persona cuando cultiva al lado de la ribera, y por eso a la gente le gusta utilizar este tipo de suelos, porque son suelos generalmente suelos limosos, porque cada inundación va dejándole partículas de limo ahí en ese tipo de suelo. Este tipo de suelo limoso se caracteriza por ser muy fértil. Los suelos limosos son muy fáciles de trabajar y cultivar. Tiene esas ventajas. Fáciles de trabajar, fáciles de cultivar y son fértiles. A diferencia del arenoso, el arenoso es fácil de trabajar, fácil de cultivar, pero no tiene tanta fertilidad porque los nutrientes están en el fondo. Los suelos limosos pueden parecerse físicamente un poco a los arcillosos, debido a que ambos son fáciles de moldear y son pegajosos al estar húmedos. Entonces tienen un parecido. Sin embargo, los suelos limosos son quebradizos cuando se secan, a diferencia de los suelos arcillosos, que son firmes y compactos. Entonces, físicamente son parecidos, pero cuando el suelo limoso se seca, él se quiebra, como ven ustedes aquí, este que está acá, mientras que el suelo arcilloso es compacto y firme. Él no se va quebrando así como este que ustedes están viendo acá. La igualdad puede ser que son fáciles de moldear, son pegajosos cuando usted lo utiliza, pero son muy suaves. Los suelos limosos puede cultivarse, por ejemplo, la lechuga, el arroz, las coles, las alcachofas. Crecen árboles como el sauce y el álamo, y muchas plantas se dan acá, de acuerdo al clima, y a la humedad relativa. Y tenemos ahora los suelos arcillosos. Ya vimos también entonces los suelos limosos. Los suelos arcillosos, esto que tenemos acá, son los que mayor contenido de nutrientes presentan. Los suelos arcillosos son los que mayor contenido de nutrientes presentan. ¿Por qué? Porque están muy pegados en la partícula de arcilla. La partícula de arcilla es la que más tiene nutrientes pegados, ¿ya? Recuerden que hay arena, limo y arcilla. Y la arcilla es donde están los nutrientes más pegados, mayor cantidad. Entonces, el suelo arcilloso, por tener buena partícula de arcilla, son los que mayor contenido de nutrientes presentan. Los que menos contenido de nutrientes presentan son los arenosos. Pero debido a su mayor plasticidad y adherencia, o sea, son más plásticos y se adhieren, se pegan, ellos se encharcan fácilmente
retienen mayor humedad y tienen poca aireación. Tienen poca aireación, tienen mayor humedad, se pegan, son más plásticos, son más duros para trabajar. Ya, al que le toca un suelo arcilloso desarrolla buena fuerza porque son suelos bastante duros para trabajar. Hay que saberlos trabajar, hay que regarlos primero y después poderlos picar a veces, y son pegajosos, son difíciles de manejar. Hay que echarle buena materia orgánica, si son ácidos hay que echarle cal. Bueno, hacerle una serie de añadir lo que se conoce como enmiendas que ayudan a modificar la textura. Pero son los suelos más, que más nutrientes tienen por la presencia de la arcilla, la partícula arcilla es donde está más pegada los nutrientes allí. Se conocen también como suelos pesados o gredosos. Suelos pesados o gredosos o greda, que son muy plásticos, son muy pegajosos. Y tenemos los suelos francos, son los suelos más recomendados para el cultivo de hortalizas. Las hortalizas son mejores en los suelos francos, debido a que presentan las características apropiadas de retención de agua, nutrientes, aireación, plasticidad y adhesividad. Se conocen como suelos medianos. Entonces, los suelos francos son los más recomendados para los cultivos de hortalizas. ¿Por qué? Porque tiene nutrientes, tiene buenos nutrientes, porque tiene una buena cantidad de la partícula arcilla, tienen buena aireación, a diferencia del arcilloso que no tiene buena aireación. Tiene su plasticidad, pero no tan fuerte como la plasticidad del arcilloso, y tiene adhesividad, pero no tan fuerte como el arcilloso. Mientras que los suelos arenosos, por ejemplo, no tienen plasticidad, no tienen adhesividad, tiene bastante aireación, ¿ya? Y no tiene casi nutrientes. Y los suelos limosos también tienen buenas características, pero en el tema de hortalizas como tal, los mejores son los francos o suelos medianos. Aunque la composición del suelo franco puede variar ligeramente, se pueden considerar uniformes las proporciones porcentuales. O sea que un suelo franco, la composición de las partículas en porcentaje puede variar, ¿no? Pero hay cierta uniformidad general que se presenta, que es arena 45%, limo 40% y arcilla 15%. ¿Ya? Este es un suelo franco. ¿Por qué? Si usted mira arena 45, este suelo no es arenoso porque no más del 70% de arena. Este suelo no es limoso porque no tiene mínimo 80%. Este suelo no es arcilloso porque para que sea arcilloso necesita más del 15% de arcilla. ¿Ya? Más del 15% de arcilla para ser arcilloso. Él tiene 15%. Entonces, como no es arenoso, no es limoso, no es arenoso porque no tiene más del 70%. No es limoso porque no tiene mínimo 80%. Y no es arcilloso porque no tiene más del 15%. Entonces, si no es arenoso, no es limoso, no es arcilloso, entonces es franco. En otras palabras, es franco. Cuando no es arenoso, cuando no es limoso, cuando no es arcilloso, entonces es franco. Por otro lado, pues los suelos francos, ustedes saben que tiene varias características, ¿no? Los francos tenemos franco arenosos, franco limoso, franco arcilloso, franco arcillo limoso, franco arcillo arenoso. Su contenido de arena es un poco más que el óptimo. Entonces, cuando el contenido de arena es un poco más que el óptimo, se le designa franco arenoso. Lo que está en exceso es arcilla. Se le conoce como franco arcilloso. Entonces, de acuerdo a la cantidad del porcentaje que ustedes ven, se le colocan las características. Por ejemplo, este es un suelo, vimos que era franco, ya saben por qué. Porque no tiene más del 70% de arena, porque no tiene mínimo 80% de limo, ya no es limoso, no tiene más del 15% de arcilla, no es arcilloso, entonces franco. Pero ¿cuál de estos francos es? Entonces, de acuerdo a las características. Aquí dice,
Lo que está en exceso es arcilla, se le conoce como franco arcilloso. En este caso, vemos que este es un suelo franco arcilloso. Ya, es franco arcilloso porque para que sea arcilloso tiene que ser más del 15% y aquí está en el límite arcilla. Ya, para que sea arenoso tiene que ser más del 70% y está en 45, o sea, para que alcance de 45 a 70 falta bastante. Para que este llegue a 80 es la mitad, mientras que 15% nada más subiendo un punto llega a 16 y ya sería arcilloso. En este caso, este sería un franco arcilloso, porque está en los límites para ser casi arcilloso. Y si usted mira los franco arcillosos hay de dos clases. Hay franco arcillo limoso y franco arcillo arenoso. Porque hay franco arenoso, franco limoso, y dentro de los franco arcillosos hay franco arcillo limoso y franco arcillo arenoso. Entonces, ¿cuál de esto es este? Sabemos que es franco arcilloso, pero ¿cuál es franco arcillo limoso o franco arcillo arenoso? Y ahí usted está observando cuál es. En este caso, por las porcentajes, sería franco arcillo arenoso, porque este está acercando más a 70 que este 40 al 80. Esto es algo que, bueno, ya le toca a los que hacen el análisis de suelo. Eso ya no le toca a usted. A usted ya usted hace su examen y a usted le mandan los porcentajes y le dicen, este suelo es franco arcillo limoso, o franco arenoso, o franco tata. Ya, le mandan a usted y a usted da. Lo importante es que usted entienda, cuando le manden el análisis de suelo, usted pueda interpretar los resultados. A usted no le toca sacar el resultado, sino interpretar el resultado. Aquí vemos la propiedad del suelo según su textura. Vemos los suelos arenosos, suelos arcillosos y suelos francos. Faltaron aquí los limosos. Miren, por ejemplo, una comparación entre estos tres: arenoso, arcilloso y franco. La permeabilidad, o sea, la capacidad de permitir que escurra el agua, que escurra. El suelo arenoso tiene una permeabilidad alta. Los suelos arcillosos es nula, o sea, la permeabilidad es muy nula, o sea, no escurre con facilidad, más bien chupa y se queda con esa agua ahí, mientras que el suelo arenoso chupa, pero pasa rápido. Y el suelo franco es media, o sea, se moja, pero escurre también, permanece húmedo, pero escurre. En retención de agua, el suelo arenoso retiene poca agua. El suelo arcilloso mucha agua retiene y el suelo franco es medio. Entonces, si ustedes ven, estas características son mejores, porque necesitamos que pase el agua, pero que no pase totalmente toda, que retenga algo. Y retención de agua, pues tiene media, o sea, que retiene, aunque suelta agua, retiene. La aireación, el suelo arenoso es muy buena de aireación, porque tiene mucho espacio. Por ser las partículas de arena más grandes, pues deja más espacio. El suelo arcilloso tiene muy mala aireación, por eso hay que picarlo, hay que pasarle máquina para que le entre aire, romperlo, porque tiene muy mala aireación. Y los suelos francos tienen buena aireación. En nutrientes, el suelo arenoso tiene pocos nutrientes porque la partícula que contiene los nutrientes es la arcilla, mientras que el suelo arcilloso tiene muchos nutrientes, muchos nutrientes. Y el suelo franco, como tiene buena cantidad también no tanto como el arcilloso, pero tiene su cantidad de arcilla, de partículas de arcilla, entonces mantiene nutrientes ahí, por eso su característica es medio alto. El tamaño de partículas, pues medio en el arenoso, muy finas en el arcilloso y el suelo franco es fina. Por estas características, media, buena, medio alto, finas, de que estas características hacen del suelo franco el más adecuado para el tema de las hortalizas. ¿Ya? Ahora, no quiere decir que no se pueden utilizar los otros suelos. Por eso es importante, cuando usted vaya a cultivar, tener una idea cuando vaya a comprar qué tipo de suelo en textura. Apenas estamos hablando de textura, no estamos hablando de estructura, que es otro término.
tener una idea de qué suelo va a comprar usted, qué va a sembrar usted, qué es lo que quiere sembrar usted y mirar el suelo si le conviene o no. Ahora, no quiere decir que, por, por ejemplo, yo compré aquí un suelo arcilloso. Yo no sabía nada de estas cosas, yo compré porque yo necesitaba que tuviera agua, nada más, y luz, porque donde yo vivía antes, que era un suelo franco, era un suelo que se daba grandes cantidades de comidas, pero no había agua, ni había luz. Entonces teníamos dos cosas. Había buena comida, era un terreno súper fértil, pero no había agua. Yo tenía que buscar el agua en burros. Solamente era, allá le decían timbos, unos galones, así como este tamaño. Me tocaba buscar dos y con eso teníamos que cocinar, lavar y hacer todo, baños, todo, con dos eso. Y no había luz. Pero los suelos eran espectacular. Eso nada más no había ni que picar la tierra, con un palito se hacía un huequito, se sembraba y eso llovía y de una vez y limpiábamos, recogíamos y bastante comida se había. Llegamos acá en este que compramos, yo me fijé, no, yo quiero es que haya agua. Claro, agua había y que hubiera luz y luz había y que la carretera quedara cerquita, por lo menos 20 minutos me quedaba la carretera antigua porque ya gracias a Dios ya tenemos aquí un ramal, podemos llegar con carro, pero allá era más de una hora a pie, aquí por lo menos 20 minutos, ya era la mitad, entonces preferimos mejor la luz y el agua y estar más corto de tránsito. Pero, ¿cuál era la diferencia? La tierra. Ya, era una tierra para la gente infértil. Esta finca no la compraba nadie. Hay gente que decía que ni regalada la recibían, porque aquí no daba nada. Ya, porque era una tierra arcillosa. Yo con eso no sabía ni que era arcilloso, ni que era arenoso. Yo me interesó fue que tuviera luz y agua, una casa donde vivir y que no me quedara me tocara caminar tanto. Por lo que uno pensaba hacer, tenía que andar con animales y se desgastaba uno nada más que caminando todo un día. Y aún con 20 minutos también nos desgastábamos trayendo con los animales. Y cuando no había animales, tocó todo en la espalda, subiendo montaña arriba. Bueno, esa es otra historia. Pero lo que quería decirle es de que llegamos a un suelo arcilloso, que intenté hacer lo que hacía en la otra finca y nada me daba, todo lo que sembramos no nos daba nada, ni siquiera crecía, apenas medio germinaban y ya se secaba eso. Yo no sabía de pH, no sabía de nada, hasta que comencé, me tocó ponerme a estudiar todo esto y estudiando entonces comenzamos a modificar el suelo y después ya logramos sacar unos 40 productos más o menos. Hemos sacado ahí con 40 productos uno tiene comida. Entonces, lo que quiero es decirle que aunque usted compró una finca que no tenía las características de un suelo franco, por ejemplo, puede uno modificar y puede cambiar, pero aquí viene el punto. Cuando usted es joven, cuando usted tiene fuerza, tiene energía y tiene capacidades físicas, bueno, usted le enfrenta la situación. El problema es llegar uno ya de 60, 70 años y con un poco de enfermedades encima para poder lidiar un suelo de este tipo, para modificarlo, a menos que usted tenga mucho dinero y pague gente para que le hagan las cosas. Ya ese es otro tema. Pero todo eso uno tiene que mirarlo antes de salir al campo. ¿Por qué? Porque la edad que uno tiene, qué tan sano está, si yo voy a tener gente que me trabaje o voy a pagar, o yo soy el que voy a trabajar. Todo esto tengo que mirarlo antes de comprar. Uno siempre que va a comprar, yo le digo a la gente, compre agua, que tenga agua, porque a veces, como yo ya viví sin agua, yo sé que es tener que ir una hora en un burro a buscar dos tanquecitos de agua y otra hora a pie, todos los días en eso. Eso no es fácil. En un lugar cuando hubo una sequía. De resto me quedaba algo cerca también, pero es algo que le quita a uno tiempo. Bueno, todo eso son recomendaciones que uno le da a las personas para que después no estén arrepentidos. Vamos a mirar la identificación de los tipos de suelo. Bueno, hay algunas actividades prácticas para identificar texturas del suelo.
Vamos a ir de las más sencillas, de las más generales a las más complicadas. Voy a ir de lo más sencillo a lo más complicado. Si logramos entender lo más sencillo, por lo menos tenemos una herramienta para aplicar. Entonces, vamos a ver algunas actividades prácticas sencillas generales. Aquí ustedes están viendo diferentes tipos de textura. Esta es una, esta es otra, miren que esta es otra. Tenemos la textura arenosa. La textura arenosa no retiene la forma de la mano al apretarla y comienza a tener seca. O sea, usted coge una porción de la tierra, ¿ya? Y usted la aprieta. A veces es bueno en la noche humedecerlo, ¿ya? Echarle agua. Y usted viene en la mañana, ¿ya? Pasó toda la noche. Lo agarra y aprieta. El suelo arenoso tiene la tendencia a no tomar la forma de la mano. Usted puede hacerlo seco, usted puede hacerlo medio húmedo y lo aprieta, y cuando lo aprieta, usted abre la mano y debiera tomar la forma de la mano. Perdón, cuando no toma la forma de la mano, quiere decir que es una textura arenosa. Arenosa, cuando no toma la forma de la... Esta es ya una clasificación general. Recuerden que en la textura arenosa hay de dos clases, la arenosa y la textura arenofranca. Arenosa franca, ¿ya? La textura y la limosa. Después vamos a diferenciar entre franca y limosa, pero para que quede en ese punto, la textura franca y la limosa retienen la forma de la mano. Usted cogió, apretó el puñado de tierra, lo apretó en su mano y abre la mano. Y entonces ellos retienen la forma de la mano. Esta forma se desborona para aplicar presión con un dedo. ¿Ya? Los que quieran pueden ir a YouTube. En YouTube está mi canal que se llama Agricultura Ecológica NIC. Agricultura Ecológica NIC. 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 Ahí usted abre y va a encontrar un capítulo. Hay varios videos, ¿no? Hay 3 largos de 1 hora cada uno. Uno de ellos es el suelo. Y ahí vamos a explicar todo eso de manera más práctica. Aquí se lo estoy poniendo con una diapositiva, pero allá va a ser un video donde yo estoy hablando normalmente y estamos haciendo la práctica. Ya, la pueden buscar ahí, Agricultura Ecológica NIC, NIC en YouTube, y ahí pueden ver todas estas clases ya más prácticas. Entonces, lo que les quiero decir es que la textura franca y limosa, usted la coge, aprieta con la mano, abre y toma la forma de la mano, pero cuando le pone el dedo, ella se desborona, se presiona con el dedo y se desborona. Esa textura es o franca o limosa, la que tiene ahí. Y la arcillosa, usted la humedece, usted tiene que humedecerla, humedece, lo aprieta, ¿verdad? Lo abre, retiene la forma de la mano, igual que la anterior, franco y limosa, pero a diferencia, cuando usted le hace presión con el dedo, no se al aplicar con el dedo, sino que queda así, como ven ustedes ahí, se le aplica el dedo y no se desborona. Entonces, esa ya es arcillosa. La limosa y la limosa y la franca toman forma de la mano, pero al aplicar con el dedo se desboronó. Mientras que la arenosa, usted la aprieta y abre y se desborona sola. No hay que aplicarle presión con los dedos. Entonces, todo eso usted lo va viendo para identificando qué tipo. Por lo menos aquí sabemos que es arcillosa, lo que no sabemos es qué tipo de arcillosa es, ¿no? Porque hay varias clases de arcillosa, pero por lo menos usted ya aquí identificó las generales. Entonces tenemos la arenosa, la que es franco y limosa, que están ahí más o menos. Después miramos cómo se
Se separa, se hace una distinción entre esas dos y la arcillosa. Esa es una manera, digamos, casera, porque ya la del laboratorio, pues es un poco más específica que vamos a ir estudiando. Esas fueron actividades más sencillas para tratar de identificar un poco las texturas. Bueno, voy a dar un espacio aquí para ir poco a poco, como les dije, para que ustedes pregunten, me pregunten. Yo sé que es un poquito que nos vamos a ir complicando más, pero es importante que ustedes manejen esto, porque de pronto ustedes mandan a hacer un examen de suelo y usted no sabe ni qué le están diciendo en ese papel. Entonces, necesita tener una idea de eso. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de esto que acabamos de decir? Vuelvo y les repito lo que entraron un poco más tarde. Aquí pueden preguntar lo que quieran. Lo importante, así le parezca a usted una pregunta muy elemental, eh, no importa, porque es para que ustedes aprendan. ¿Ya? De pronto esa pregunta le puede servir a otra persona que de pronto ni se le había ocurrido la pregunta y estaba ahí en mente o no se le había ocurrido y que le pareció interesante. Si de pronto alguno dice, me repite esa última parte, yo se la explico también. Buenas noches, hermano. Buenas noches, hermano. Es que no me queda claro el término de franco y limoso. Me estoy enredando un poquito. Bueno, diferenciemos un poco en cuanto al tema de porcentaje. Todos los suelos tienen arena, limo y arcilla, tres partículas. La partícula más pequeña es la arcilla. La partícula mediana es la partícula limo y la partícula más grande es la arena. Entonces, cuando un suelo, ¿qué diferencia hay entre el suelo franco y el suelo limoso? Cuando un suelo tiene mínimo 80% de limo, de 100 partículas, 80 partículas son de limo como mínimo, de ahí en adelante ese suelo es limoso. Y cuando el suelo, en cuanto a partículas, no es ni limoso, ni arenoso, ni arcilloso, ese suelo es franco. Vuelvo y le repito, tenemos tres partículas, arena, limo y arcilla. Cuando un suelo, yo quiero saber si el suelo es limoso, yo mido los porcentajes. Para saber si es limoso debe tener mínimo 80% de limo. Entonces yo ya sé que ese suelo no es limoso, si no tiene el 80%. Miro a ver si es arenoso. Para que sea arenoso tiene que tener más del 70% de arena. Si no lo tiene, entonces ese suelo no es arenoso. Para que sea arcilloso tiene que tener más del 15% de arcilla. Si no lo tiene el 15% de arcilla, entonces ese suelo no es arcilloso. Si el suelo no es arenoso, ni es limoso, ni es arcilloso, si no es ninguno de esos tres, entonces ya es franco. Y tiene unos porcentajes cercanos entre ellos mismos. Por ejemplo, un suelo que tenga 33,333 de arena, 33,333 de limo, 33,3333 de arcilla, ese suelo es un suelo franco. O sea, tiene los porcentajes iguales ahí. Ese es un suelo franco, teóricamente, ¿no? Entonces, en cuanto a porcentaje, la diferencia entre un suelo limoso y un suelo
es que el limoso tiene más del 80% de limo. En cuanto a la textura, o sea, en cuanto al físico, perdón, en la parte como nutricional, tanto el suelo franco es nutritivo como el suelo limoso también es nutritivo. Se tiene eso. El suelo limoso es el que está generalmente en las riberas de los ríos. Allí es donde se encuentra más ese tipo de suelo. Y el terreno franco, pues se encuentra en muchos lugares, en muchos lugares. Sus características son esas, que es fácil para trabajar, tiene bastante nutrientes, porque tiene cierta cantidad de partículas de arcilla, que es donde están los nutrientes. Eso en cuanto al aspecto nutritivo, ¿no? Y de manejo del suelo. Profe, entonces el suelo limoso es el más fértil que hay. No es que sea como el más fértil, es fértil. ¿Ya? O sea, si usted me dice cuál es el suelo más fértil, hay que entender qué quiere decir fértil. ¿Ya? Exacto, que tiene todos los... Si entendemos por fértil, el suelo que tenga más partículas de arcilla es el más fértil. Si entendemos por cantidad de nutrientes, ojo con esto. Si entendemos por cantidad de nutrientes, el suelo más fértil es el arcilloso. Pero si usted me está diciendo que entiende por fértil el suelo donde se den mejores las plantas, ¿ya? Exacto. Entonces el arcilloso quizás no es el más fértil, porque el arcilloso tiene otras características que lo hacen menos trabajable, se encharca más, se inunda más y puede que no dé resultado las plantas allí, a pesar que tienen muchos nutrientes. ¿Ya? Un suelo puede tener muchos nutrientes, pero si el pH no es el adecuado para la planta, ese suelo entonces no es fértil, porque usted sembró y no da nada. Usted sembró y no da Exacto. nada. Pero viene y le echó, por ejemplo, cal, porque tenía mucha acidez, y entonces ahí sí comenzó a dar buena proteína. Entonces tenía nutrientes, pero no tenía otras características que podemos hablar de fertilidad. ¿Ya? Ahora, el terreno franco para las hortalizas es quizás el más fértil para las hortalizas. ¿Ya? Pero usted de pronto coge una yuca y lo pone en un terreno arenoso y eso ahí va con toda. O un coco, lo pone en un terreno arenoso y lo pone en un terreno franco y de pronto el coco le va a dar mejor en el terreno arenoso. Entonces, la fertilidad depende de muchas cosas, por decirlo así. Y del producto que se le ponga en el terreno. El que se le ponga en el terreno. Yo puedo tener una tierra muy fértil, le coloco un tipo de planta que no es de ese terreno y no da nada. Exacto. Gracias, Entonces, todo es profe. relativo. Las fertilidades son relativas, ¿ya? Pero como para hortalizas, para decir, el terreno franco. Y igualmente el limoso también tiene muchas ventajas también. Pero vuelvo y repito, eso depende de la planta, depende también de las condiciones del pH, del clima, ¿ya? Y hay muchos factores. Porque cuando usted va a comprar una finca, entonces usted dice, bueno, yo voy a comprar, me parece que el más fértil es el franco. Y usted va ahí. Pero cuando usted va a sembrar, usted le siembra plantas que no son de ese tipo de suelo. Y no le da. Entonces dice, ay, perdí la planta, perdí el dinero, porque por eso es que cuando vamos a ver los cultivos, ahí siempre va a decir características o requerimientos de la planta. Necesita suelos franco-arcilloso o franco-arenoso o suelo arcilloso o necesita un suelo arenoso para que usted sepa qué tipo de suelo más o menos es el que a él le conviene. Necesita un pH de tanto, ya necesita materia orgánica tanta cantidad, necesita, bueno, cada una de las cosas,
necesita el contenido microbiológico debe ser de tanto y tales microorganismos son los más benéficos, que más le convienen a esa planta. Cada una de esas cosas hay que ir viéndolas para que cuando usted lea, usted entienda de qué estamos hablando. Exacto. Gracias, hermano. ¿Alguna otra pregunta? Profe, buenas tardes. Estoy por plantar yuca y como que escuché allí cuál es la mejor tierra, pero no me quedó claro el mejor terreno. Si me explica un poquito mejor. Bueno, la yuca es un cultivo que no requiere tantos nutrientes, porque es lo que va a almacenar es almidón, ya, como tal. Pero ahí usted tiene que saber el tipo de yuca que usted compra. Hay un tipo de yuca que se da mejor en clima frío, como hay variedades. Hay otros que son más que se dan mejor en clima caliente. Tiene que tener en cuenta eso, más allá del suelo. Una yuca puede dar en un terreno arenoso mejor, ya que en un terreno arcilloso. Y aunque en un terreno arcilloso también da. Porque yo tengo aquí me da bien la yuca y es un terreno arcilloso y también da, pero dependiendo también la variedad. Entonces, todos esos detalles tienen que comprenderlo primero. Mientras que en otros suelos, arenoso da mucho más porque es un tubérculo y entre más flojo esté el suelo, entre más fácil de elaborar y pueda crecer con mayor facilidad, si usted está buscando engrosar la yuca. Los suelos arenosos son buenos, igualmente los francos. No quiere decir con esto que no hayan yucas que se adapten bien a un suelo arcilloso. Muy bien. Es que en realidad no sé porque ni experiencia tengo. Una hermanita fue a Colombia y por la gracia de Dios pudo pasar unas varitas, entonces no sé de qué clase será, pero sí ya la hemos reproducido como unas 2 veces o 3, pero pues a ver, con el favor de Dios. Gracias, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a seguir acá compartiendo. Eso que vi fue, ahorita vamos a ver un poco para diferenciar el tema de franco con limoso. Ya, que fue el que vimos acá, que son suelos, toman la forma de la mano, pero cuando usted le aprieta, le pone el dedo, se desborona. Entonces ahí está entre franco y limoso. Después vamos a diferenciar un poco entre franco y limoso. El terreno limoso tiene una característica, se parece físicamente al arcilloso. Entonces usted ya tiene que ir mirando ya. El limoso tiene a diferencia del franco, el limoso se parece más al arcilloso, sino que el arcilloso cuando seca, el limoso cuando se seca, se parte, se fracciona, se raja fácilmente la parte de arriba. Ese terreno es limoso. Así usted lo diferencia del franco, que ese no tiene parecido al arcilloso y tampoco se raja cuando se seca. No sé si vimos esta imagen, no sé si ustedes han visto terrenos como este que está aquí, este que está acá, ¿dónde está? Este, y la parte de arriba, por ejemplo, esta parte de acá, así se fracciona. Ese terreno tiene más característica de terreno limoso. Mientras que el arcilloso como él no se parte así. Bueno, ahora vamos a entrar un poquito, vimos la más sencilla, esta es como la más elemental. Entonces, vamos a ir siendo más complejo, porque vamos a hacer más complejo para poder identificar los diferentes tipos de texturas que hay de más, ¿no?
porque vimos arenosos, pero los arenosos son dos. Los arcillosos son varios. El limoso nada más hay uno. Y los francos son varios. Y tenemos que mirar cómo ir diferenciando. Vamos a ver unas actividades prácticas más complejas que las anteriores. Y esta es la prueba del cilindro y el anillo. ¿Ya? La prueba del cilindro y el anillo. Usted va a hacer un cilindro es esto. Usted coge la tierra que va a analizar, la moja y trata de hacer un cilindro. ¿Ya? Si usted intenta hacer el cilindro y no lo puede hacer, se parte como acá. Entonces, esto ya es un tipo de terreno, el que no se logra hacer el cilindro. Ahora, si usted logra hacer el cilindro, usted va a intentar hacer un anillo con ese cilindro, es pegar esta punta con esta otra punta. Pueden ocurrir dos cosas. O lo logra como en este caso, o se le parte por la mitad. Aunque logró hacer el cilindro, no logró hacer el anillo, o lo logró hacer. Entonces es un tipo de terreno y este es otro tipo de terreno. Y este que no logró hacer cilindro es otro tipo de terreno. Entonces vamos a mirarlo de esa manera para que ustedes vayan observando. Entonces, aquí vemos, se cogió, la primera parte es hacer una esfera, ¿ya? Usted moja la tierra, usted trata de hacer la esfera. Si no se hizo la esfera, es un tipo de textura. Si logró hacer la esfera, entonces sigue al siguiente, hacer el cilindro. Si no logró hacer el cilindro, es un tipo de terreno. Y si logró hacer el cilindro, entonces haga el anillo. Y si logró hacer el anillo, es un tipo de textura, logró otro tipo de textura. ¿Me están escuchando? Porque se me intentó ir a internet. ¿Alguno que me conteste? Si me escucha. Sí, hermano. Bueno, listo. Entonces, miren, aquí tenemos un triángulo que tiene unos parámetros para ir aprendiéndolo a manejar. Entonces, aquí en esta tenemos arena, aquí tenemos limo y aquí tenemos arcilla. Lástima a los que hayan llegado tarde, porque llegar tarde a esta clase es mortal. Mortal en el sentido de que de en adelante lo que se explicó al principio y no lo tienen, complicándose. Vuelvo y repito, al principio les dije que esta es una clase quizá la más complicada del curso. ¿Ya? Y la estoy dando porque necesito que tengan esas herramientas, porque por lo menos las palabras tienen que irse relacionando con ellas. Entonces tenemos la arena aquí, el limo acá y la arcilla aquí. ¿Ya? Aquí tenemos la textura francas. ¿Ya? Tenemos la textura franca. Aquí tenemos la textura franco-arcillosa y aquí tenemos la textura arcillosa. Aquí tenemos unas claves de texturas. La A es arcilla. Donde ustedes vean una A es arcilla. Donde vean una N es arena. La N es arena. La I esta que tenemos aquí, perdón, la L es limo. Y la F es franco. Por ejemplo, voy a ponerlo un poquito más grande acá. La A es arcilla, la N arena, la L limo y la F franco. La N es arena. Por ejemplo, usted encuentra esta palabra F-A-L, fal. F franco, A arcilla, L limo. Entonces, este terreno quiere decir es F franco, arcillo, limosa o limoso. Franco, arcillo, limoso es F-A-L. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos estas texturas francas, que vimos varios tipos de franco. Y las texturas francas son poco plástico. No se puede hacer un cilindro con las texturas francas. No se puede hacer un cilindro. Y entonces miremos aquí estas. Mire, N es arena.
Entonces, este terreno que tenemos aquí, este cuadrito es arenoso. Este cuadrito, esta límite que tiene estas dos líneas acá, NF quiere decir areno, N es areno F franco, areno franco. Y este que tenemos acá, más amplio, es FN, sería franco y N arena, franco arenoso. Franco arenoso. Entonces, arenoso, areno franco, y este es lo contrario, franco arenoso. Entonces, areno franco y este es franco arenoso. F franco y este es franco L limoso. Franco limoso y este es limo. Entonces son diferentes tipos de texturas aquí, que tenemos las texturas arenosas con la textura franca aquí unidas. Entonces, esta arenoso es del terreno arenoso, del textura arenosa. Areno franco es un terreno que ya se está acercando a franco, pero todavía es arenoso. ¿Ya? Entonces, areno franco es un terreno que es arenoso, pero se está acercando ya por las partículas a franco. Y aquí tenemos este terreno que es franco arenoso, que aunque es franco, todavía tiene características arenosas. Y después pasa a franco, en estas concentraciones acá, y después franco limoso, que es un terreno que aunque es franco, se está acercando al limoso, y llegamos aquí al limoso. Son terrenos poco plásticos, o sea, poco maleables. Aquí tenemos la textura franco-arcillosa, porque aquí usted no va a encontrar arcilla por ningún lado, aquí se encuentra arena, franco y limoso. Es lo único, aquí no encuentras arcilla. Cuando ya encuentras arcilla, ya comienza la textura franco-arcillosa. Tenemos esta zona aquí, dice F franco, A arena, N, perdón, F franco, A arcilla y N arena. Entonces este sería franco, arcilla, arenoso. Franco, arcillo, arenoso. Después viene franco, arcilloso. Franco, arcillo, arenoso. Poco a poco se va acercando acá, ya es franco, arcilloso. Después pasa de franco, arcillo, limoso. Esta es una textura franco-arcillosa, porque aquí tenemos la arcilla en toda su zona, A y A, arcilloso. Este es un modo moderadamente plástico, este es poco plástico, este es moderada. Se puede hacer un cilindro, pero no formar un anillo. Entonces, en estos de acá, ustedes ven aquí, se intentó hacer el cilindro, no se pudo, mire. Entonces, los que no se pudo hacer cilindro están en esta categoría de texturas francas y con arenoso. Entonces, el arenoso, el areno franco, el franco arenoso, el franco, franco limoso y limoso, en los que no hacen cilindro. Y después vamos a ver cómo se van diferenciando estas. Cuando usted hace el cilindro, pero no hace el anillo, como acá, se hizo el cilindro, pero no el anillo, se partió el anillo, entonces están estas características. Franco arcillo arenoso, franco arcilloso y franco arcillo limoso. Y tenemos la textura arcillosa. Aquí tenemos la arcillo arenosa, arcilla y arcillo limoso. Son muy plásticos. Se puede hacer un cilindro muy fino y doblarlo formando un anillo. Entonces los que hacen cilindro y hacen anillo a la vez son estos: el arcillo arenoso, el arcilloso y el arcillo limoso. Este es un triángulo para que ustedes vean los diferentes tipos de textura y cómo podemos entonces tratar. Entonces, cuando ustedes vayan a hacer su experimento, dicen, no me dio un cilindro, ni siquiera me hizo el cilindro, están aquí en este grupo. En los arenosos, areno franco, franco arenoso, franco, franco limoso y limoso. Que me hice el cilindro, pero no hice el anillo. Está entonces aquí. Franco, arcillo arenoso, franco arcilloso, franco arcillo limoso. Que me hice el cilindro y no hice la arcilla, hice el cilindro y hice el anillo, entonces está arcillo arenoso, arcilloso y arcillo limoso.
Ya los tengo ahí más o menos clasificados. Y esta es la prueba de, cuando usted vea que no le hacen ni siquiera la esfera, es arenoso. Cuando usted viene a tratar de hacer la esfera, usted la moja y no le hace ni la esfera, se derrumbó, se cae sin así, no lo puede hacer la esfera, entonces está dentro del arenoso puro, que es esto que están acá. Porque el arenoso no hace cilindro, ni siquiera hace esfera. Bueno, entonces ya lo colocamos aquí. Cuando usted no se puede hacer el cilindro, entonces arenoso o es arenofranco. Si usted no puede hacer ni siquiera la esfera de primero, usted ya sabe que es arenoso. Ya no tiene que seguir haciendo pruebas. Entonces, si no se puede hacer ni el cilindro, tenemos arenoso, arenofranco, franco arenoso, franco, franco limoso y limoso. Cuando pude hacer el cilindro, pero no el anillo, tenemos franco arcilloso, franco arcillo arenoso, franco arcillo limoso. Hizo el cilindro, pero no el anillo. Y cuando puede hacer el cilindro y el anillo, entonces arcillo arenoso, arcilloso y arcillo limoso. Ya usted puede ir identificando ahí sus cuadros. Bueno, esa es un poco más compleja que la anterior que hicimos más sencilla. Ahora vamos a hacer otra más complicada para ir diferenciando esta que tenemos, esta que tenemos aquí, para ir diferenciando. Porque ¿cómo hacemos para saber cuál de estas es esta? Entonces, hacen una prueba más compleja, que es la prueba de la esfera y la cinta. Entonces, llegamos aquí a una parte donde hay que tener un poquito de tranquilidad para comprenderla. ¿Qué tiempo tengo? Bueno, pues hay algo. Entonces, usted inicia aquí, donde dice inicio. Usted ponga alrededor de 25 gramos de suelo en su palma. Usted coge y coloca su prueba, lo que usted va a analizar su terreno, ¿no? 25 gramos de suelo en su palma. Moje con agua a gotas hasta romper los agregados. El suelo está en una consistencia adecuada, cuando es plástico y moldeable, masilla. Entonces usted comienza a hacer la va mojando poco a poco, no le echen mucha cantidad porque entonces se, digamos, disuelve toda la tierra, no, es que usted le va echando poquito a poco para que usted va a intentar hacer una masilla, ¿ya? Entonces, cuando usted intenta de hacer una masilla poco a poco, no se vaya a pasar de agua porque entonces no le sirve la prueba. Usted lo va haciendo, permanece como una bola cuando se aprieta, o sea, cuando usted ya hace la masilla, si logró hacerla y usted apretó, permanece como una bolita, una esfera. La pregunta, ¿usted logró hacer? Sí. Dice, permanece como una bola cuando se aprieta. No es capaz de hacer una bolita con eso. Entonces, usted tiene que preguntarse, ¿está demasiado seco? ¿Será que le hace falta un poquito más de agua? Entonces, si le falta agua, usted le agrega agua hasta intentar hacer la bolita, ¿no? Ahora, si está demasiado seco, se pregunta usted, y le echó agua y nada, entonces está demasiado mojado. Entonces, cuando usted no es capaz de hacerlo ni demasiado seco ni demasiado mojado, la bolita, que al final no pudo por más que intentó hacer la bolita, ese terreno es arenoso. ¿Ya? Es arenosa la tierra, es de textura arenosa. Cogió, le fue echando agua a la tierrita, intentando hacer una bolita, una esfera, le echó, no le echó, trató, está muy mojada, muy seco, intenta otra vez de otra forma, de pronto fue que le echó mucha agua y se derritió y no pudo hacer la bolita, entonces échele más poquito, coja otra muestra y comience de nuevo, y usted le va cogiendo, como decimos aquí en Colombia, el tiro al agua para intentar, si no logró hacer la esfera por ningún lado, entonces ese es arenoso. ¿Ya? Entonces todo eso tiene que mirar. Si está demasiado seco, pues le echa más agua. Si está demasiado mojado, entonces le agrega suelo seco, intentando hacer nuevamente la bolita, y si no le dio por ningún lado, es arenoso. Ahora, si usted ya
hace la bolita, la bola, cuando la apretó y todo, logró hacer la bolita, entonces pasa este. Ponga la bola entre sus dedos índice y pulgar, o sea, dos, índice y pulgar. Suavemente empuje el suelo con el pulgar. Usted va haciendo como, ahorita le muestro qué es lo que va haciendo. Más o menos esto que está haciendo acá, esta parte, mire. Con el dedo pulgar, y le dice, usted trata, como hizo una bolita, ahora va a tratar de hacer una cinta, así como va haciendo poco a poco. Va haciendo, tratando de hacer la cinta, apretando vuelta hacia arriba, forma una cinta de espesor y ancho uniforme. Usted va haciéndolo, haciendo. Ahí viene entonces, se forma la cinta, y usted por más que hizo, nunca pudo hacer la cinta, se desbarataba enseguida, apenas comenzaba. Logró hacer la esfera, pero no logró hacer la finca, entonces ese terreno es arenofranco. Entonces ya usted diferenció, recuerden que el terreno arenoso tiene dos, arenosa y arenofranco. Aquí estamos identificando cuándo es arenosa y cuándo es arenofranco. Si usted no hizo la esfera, por más que intentó echándole agua, echándole muestra y todo, y no logró hacer la esfera, es arenosa. Si logró hacer la esfera, pero no logró hacer la cinta, entonces arenofranco. Y hay diferencia entre arenosa y arenofranco. Pero si se formó la cinta, ¿ya? Aquí se forma la cinta, no, entonces arenofranco. Se formó la esfera, pero no la cinta. Pero si se formó la cinta, entonces hay tres situaciones que se presentan. Logra una cinta débil de menos de 2,5 centímetros de largo antes que se rompa. En esa forma de hacerlo, si usted logró hacer una cinta de menor de 2,5 centímetros de largo, ese tiene una característica. Ahora, si logró usted ya una cinta moderada de 2,5 a 5 centímetros, más grande, de largo, antes que se rompa, bueno. O la tercera, logró una cinta fuerte de más de 5 centímetros de largo, antes que se rompa. Entonces, estos son, ya vamos a, si es menos de 2,5 centímetros la cinta que logró, tiene cierta característica de textura. Si de 2,5 a 5 centímetros, tiene otras características. Y si es más de 5 centímetros, antes que se rompa, entonces tiene otra textura. Y en las todas, pues usted moja excesivamente un poco de suelo en la palma y frote con el dedo índice. Ahora, después que usted logró hacer la cinta, si la logró hacer, usted mide y ahora coge esa cinta, ya que la midió y todo, entonces le echa un poquito más de agua, la moja excesivamente, bastante, y un poco de suelo en la palma, y con el dedo índice, usted comienza a frotar, y ahí sí tiene que desarrollar un poquito la sensibilidad y notar algo allí cuando usted hace en eso. Entonces, ahí vamos a hacer una diferencia. Aquí vemos la elaboración de la cinta. Miren cómo se hace. Y aquí está, por ejemplo, midió 8 centímetros. Más de 5 centímetros. Entonces, cuando usted ya moja, aquí vemos una cinta débil de menos de 2,5. Ojo con esto. Cuando le dio menos de 2,5 centímetros, entonces usted coge la muestra, le echa o lo moja excesivamente y ahí tiene que desarrollar la sensibilidad. Y siente el suelo muy áspero. Si usted siente el suelo muy áspero, la que dio de menos de 2,5 centímetros, entonces es francoarenosa. Si siente el suelo muy suavecito, o sea que no le siente muy áspero, muy suave, eso se desarrolla en el tiempo, ¿no? En el tiempo. Usted mira, tiene que diferenciar si es muy áspero, muy suave, o cuando no predomina ni lo áspero ni lo suave. Entonces, si el suelo es muy áspero, francoarenosa. Y atrás viene Alguien se le abrió el una micrófono. cosita, por ejemplo, tú pones la parte de atrás y viene como un soporte de plástico. A alguien se le abrió la... Encajas ahí después que clavas todo y pones el del medio y después el otro se encaja. En cambio, los otros vienen así sueltos nomás. Entonces hay que ponerle wincha. ¿Lo que es aquí? La wincha, la chala. No sé quién será el que tiene
El micrófono abierto, alguno me puede decir. No logro mirar. Bueno, creo que ya lo cerraron. Bueno, seguimos acá. Entonces, esto fue con la de 2.5, menos, ¿no? Menos de 2.5. Muy áspero, franco arenosa, muy suave, franco arenosa, y no predomina ni lo áspero ni lo suave, franca, franca pura. Cuando le dio una cinta moderada de 2.5 a 5 centímetros, si muy áspero, franco arcillo arenosa, siente el suelo muy suave, franco arcillo limosa, no predomina ni lo áspero ni lo suave, franco arcillosa. Y logra una cinta fuerte de más de 5 centímetros de largo antes que se rompa, hace lo mismo, le echa la muestra, le echa agua y con el dedo, si lo siente muy áspero, arcillo arenosa, siente el suelo muy suave, arcillo limosa, no predomina ni lo áspero ni lo suave, la arcillosa. Esta es la diferencia entre los terrenos arcillosos. Todo es desarrollando un poco el tacto. Ya nosotros vimos los francos como esta, franco arenosa, franco limoso, franca, franco arcillo arenosa, franco arcillo limosa, franco arcillosa. Y estas ya son las arcillosas, arcillo arenosa, arcillo limosa y arcillosa. Y vimos también las arenosas cómo se clasifican o cómo se pueden diferenciar. La limosa de la arcillosa ya la vimos, los suelos limosos son frágiles cuando se secan, los que la diferencian de los suelos arcillosos que son firmes y compactos. La limosa da una cinta un poco opaca, ya pegajosa, escamosa, no tan lisa. Se hace la cinta sin tanto problema, pero no tiene grumos muy evidentes, es tierra limosa. Mientras que la arcillosa da una cinta brillosa, la limosa no da tan brillosa, muy homogénea, sin grumos o escamas, es pegajosa y se hace la cinta con facilidad. Y ya la diferencia entre limoso y arcilloso es cuando se seca. La limosa se raja toda y la arcillosa es compacta. Es más fácil diferenciar la arcillosa de la limosa. Bueno, ese es un método que vimos anteriormente para diferenciarla ya los diferentes tipos. Yo lo voy a dejar aquí porque en la próxima vamos a ver ya el método del triángulo textural. No quiero meterles más información. Bueno, repito, esta clase es un poquito, quizás la clase más complicada de todo el curso que estamos viendo es esta. ¿Ya? No se vayan a desanimar porque el curso no va todo así. Simplemente lo he querido mostrar porque de pronto ustedes van a hacer un análisis de suelo, lo mandan a hacer a un laboratorio y le mandan la información y usted por lo menos con esta herramienta entenderá un poco más lo que le están haciendo en el análisis de suelo, que a veces es bueno hacerlo para uno tener una idea, ya qué tipo de textura tengo, qué tipo de estructura tengo, qué pH tengo, qué contenido microbiológico tengo, y ya usted tiene una idea de lo que va a hacer, que si eso es adecuado para la planta que usted va a sembrar o el cultivo que usted va a hacer. Y aprendiendo a relacionar con estas palabras que de pronto las vamos a utilizar mucho. Y como les dije, el Espíritu Profesional dice, aconseja que desarrollemos la agricultura con la ciencia. Entonces esto nos puede ayudar. En la próxima clase vamos a ver el método triángulo textural, que también es otro método que podemos utilizar para poder diferenciar los diferentes tipos, como ven ustedes aquí. Aquí tenemos franco arenoso, franco limoso, de acuerdo a los porcentajes, y eso lo vamos a aprender en la próxima clase. En esta, pues, voy a dejarle un espacio para preguntas de lo anterior. Vuelvo y les repito, en YouTube
Yo tengo un canal que se llama Agricultura Ecológica NIC, NIC, ahí van a ver el video, pero muy diferente a este. Acá es con diapositiva, ya es yo haciendo las prácticas, bueno, las más sencillas. Ahí usted la puede mirar, ahí están más o menos de manera práctica, ya haciéndolo en el campo, para que ustedes puedan mirarlo allí. Agricultura Ecológica NIC, NIC, NIC. Ahí la pueden mirar y ustedes van a encontrar en el canal, van a encontrar muchos videos, unos corticos y otros largos. Dentro de los largos hay 3 largos. El uno es de suelo, el otro es preparación de abonos sólidos y líquidos, el otro es el tema de control de plagas y enfermedades. El del suelo es el de esta clase, ¿ya? Donde pueden ir mirándolo y ahí también van a recoger información. Una pregunta. Sí, hermano. Sí, buenas noches, profesor. Sobre los suelos, ¿la muestra se agarra de diferentes partes del terreno o solo de un punto? Bueno, digamos, si usted va a hacer la muestra, usted va a encontrar que en su finca o en su terreno usted va a encontrar diferentes tipos de suelo. Y cuando haga la práctica que usted va sembrando y usted va rotando los cultivos, usted va a ver que su cultivo en cierto terreno dio mucho mejor que en otro terreno, ¿ya? Y si se diga, pero ¿por qué yo sembré allá? Allá sí me dio bien bueno la planta y acá no me dio tan bueno. Y vuelve a hacer lo mismo y allá le dio mejor y acá no. Porque los suelos tienen, en una misma finca usted puede tener varios tipos de suelo. Uno más arenoso, uno más franco, de pronto uno más arcilloso. Entonces usted donde vaya a sembrar, trate y mira las características del suelo física. Uno va desarrollando con el tiempo ya el ojo, porque al principio cuando uno comienza uno ve todo igualito, todo igual. Pero después ya cuando usted va observando y va desarrollando, se va relacionando, usted va comenzando a diferenciar los suelos, aún con el ojo usted va dándose cuenta ya más o menos las diferencias. Entonces, donde usted va a sembrar, es bueno hacer la prueba, ¿ya? En el mismo sitio. Usted mira dónde va a sembrar y ve diferencias físicas y va haciendo, entonces ahí va haciendo la prueba. Y no hacerle un solo punto y decir, bueno, toda mi finca, toda mis 8 hectáreas o fanegadas o lo que sea, es lo mismo, no es lo mismo. Uno puede diferenciarlo. Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces para sembrar así como vegetales o cualquier cosa que vaya a sembrar uno, primero tiene que hacer ese examen del terreno a ver cuál es. Bueno, digamos que tenga que hacerlo, no, porque usted puede hacerlo y puede que le dé, puede que no le dé, sino que como con eso ya usted tiene como una idea, ya tiene una idea mayor y una información mayor de su suelo y si le conviene o no a su planta. Uno puede hacerlo sin hacerlo eso e intentar y me salió, bueno, me salió. ¿Ya? Así a veces también uno le dice a las personas, usted inicia y siembre de todo en el terreno y ahí va observando cuál fue la que le dio mejor. Puede ser que ese terreno donde usted le dio rapidito todo, no hubo ningún problema. Ese suelo pues es el más adecuado para ese cultivo que le dio. De pronto le dio o sembró otra cosa que no daba. No quiere decir que si usted modifica, si usted lo modifica, lo pueda adaptar a él y le pueda dar. Teniendo ya la información, haciendo la prueba, usted ya sabe, sembró de todo, miró qué le dio, entonces, este terreno es esto y entonces le conviene a este. Este terreno es este, ya sabe el examen o usted lo hace y dice, bueno, no le conviene, voy a ver, voy a modificarlo. Entonces usted tiene que ver cuál es el problema, porque no solamente es la textura, mire, es textura, es estructura, es pH,
materia orgánica, contenido microbiológico. Todos esos detalles tenemos que irlo mirando, porque a veces no es una sola cosa, pueden ser dos o pueden ser tres. De pronto el pH no es adecuado, de pronto la textura no es adecuada, ¿ya? Entonces a usted le toca ir modificando cada uno hasta adaptando. Como hay otros que usted sembró y resulta que el pH era el adecuado, la textura era la adecuada, la estructura era adecuada, la materia orgánica era adecuada, el clima era adecuado, la presión, la humedad relativa era adecuada. Y no tuvo que cambiar nada. Y todo se dio, inclusive las condiciones, aunque tuviera el microorganismo que iba a hacer el daño, la, la humedad relativa no era la apropiada para ese microorganismo, la temperatura no era la adecuada, aunque usted tenía ahí las esporas del hongo, y ahí estaba el hongo, pero cuando cambió el clima, entonces el clima cambió y la humedad relativa cambió y la relativa y esa temperatura sí era la adecuada para que el hongo, entonces a mí antes aquí nunca me cayó una plaga y ahora me está saliendo esto, porque quizás cambió el clima y se acondicionó a esa espora que estaba ahí y se desarrolló. Igualmente sucede con el suelo, ¿ya? Cuando usted va modificando hasta que usted logra hacerlo. Puede haber plantas que ese no es así usted haga modificaciones, pero el clima no es, y entonces no le va a dar. Entonces tiene que mirar todos esos aspectos cuando uno va a sembrar. Pero Mm, sí es interesante tener una idea de qué tipo de terreno tengo yo aquí y mirar la planta que voy a sembrar, si ella es de esa textura, y si no, puedo modificar la textura, como vamos a ver más adelante cómo modificamos. Si tengo un terreno muy arenoso, pero mi cultivo no es de ese terreno, ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo a un terreno más franco? ¿Ya? Volverlo un poquito más franco, que es el que necesito para ese terreno, para ese cultivo. Sí, en una ocasión, hace ya varios años, tenemos un buen pedazo de terreno, creo que es arenoso, y plantamos frijol, sembramos frijol, se dio muy bonito. Y al siguiente año sembramos maíz y se dio como nunca, bien alta la caña y el elote muy grande y pues quedamos sorprendidos. Ujú. Porque Sí, mi yo fui esposo a un casi, perdón, no, dígame usted. sí, mi esposo no mucho rota, casi siempre siembra maíz y porque tiene ganado, vacas. Y entonces ese año plantamos el frijol y para el siguiente año se dio, pero bien bonito porque anteriormente ya el maíz ya casi no se desarrollaba y esa vez que plantamos el frijol, sembramos el frijol, nos quedamos sorprendidos cómo creció, cómo se desarrolló de bonito. Entonces sí es bien importante la rotación también. Ujú. La rotación de cultivo. Lo que pasa es que, mire, a veces una planta trae ciertos nutrientes de lo profundo del suelo y los pone más acá. Cuando llegó el otro ya encontró ahí los nutrientes que el otro le subió, ¿ya? Y entonces ellos llegan ahí y crecen bien. Esa es una razón que a veces ocurre, porque hay plantas que traen nutrientes y van dejando allí, para que cuando llegue el otro, no lo hacen a propósito, pero generalmente puede ocurrir. Por eso es que se hacen las rotaciones de cultivo, también para que las plagas no lleguen con facilidad. Cuando usted siembra en el mismo lugar todos los años lo mismo, ya es propicio para el desarrollo de plagas y enfermedades. Eso lo vamos a ver más adelante. Vayan colocando su asistencia para mandarles el video. Todavía no le voy a mandar el PDF hasta que yo termine todo lo que es la textura, ¿ya? Y la estructura, la parte física del suelo.
Bueno, si no hay más preguntas, podemos terminar con una oración. Alguna persona que desee puede orar eh, para terminar. Si gusta, hermano, yo puedo orar. Bueno, hermano. Oremos quienes puedan hacerlo de rodillas, bien, y si no, ahí donde están, tienen sus cabezas, por favor. Oremos, maravilloso Dios, muchas gracias te damos por habernos permitido en este momento participar de esta clase, Señor, porque sabemos con plena seguridad que cuando nos capacitamos pueden ser resultados mucho más positivos que cuando no los tenemos, oh Dios. Ayúdanos para poner en práctica cada conocimiento. Ayúdanos también a tener la destreza para poder conocer cada una de las composiciones en que se encuentra nuestro suelo y permítenos, oh Rey, Señor, cada día amar y amar más los terrenos que tú nos permites trabajar, Señor. Gracias por la disposición de nuestro hermano Nicolás para darnos la clase. Muchas gracias, oh Dios, por habernos concedido este mensaje precioso de salir al campo, oh Dios. Que cada uno de los presentes podamos cada día tener claro este mensaje y proyectarnos a vivirlo, Señor, haciendo planes con sabiduría y aprendiendo, Señor, cómo debemos cultivar cada una de nuestras provisiones como tú lo has mandado desde el principio, Señor. Muchas gracias, oh Rey del Cielo, perdona nuestras faltas, nuestros pecados y permítenos que la próxima semana nos podamos nuevamente reunir bajo la dirección tuya. Pues lo pedimos en Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. 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 Gracias, hermano, y bendiciones. Bueno, gracias a ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén.